Maripaz Magdalena, ellos llevan un programa que se llama Mariposa, un programa dedicado a la salud mental con gente vinculada. Y de todo eso vamos a hablar un poco con ella, que yo creo que lo tengo ya al otro lado del hilo telefónico. Maripaz, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Menos mal que podemos hablar contigo. El otro día teníamos ganas de hablarlo, pero que no había manera, no hubo manera. Sí, pues pedir disculpas y bueno, ya en el día de hoy podemos hablar un ratito de Sí, salud mental y todas las cuestiones que ustedes consideran oportunas. claro, claro. Maripaz, hablamos de salud mental. Yo estaba diciendo antes que afortunadamente ya podemos hablar de salud mental de otra manera, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pero que hablar de salud mental hace unos años era un problema. Bueno, hablar de salud mental siempre ha estado unido al estigma y al Hmm. rechazo, esa falta de información a la población en general. Yo considero que se habla mucho de salud mental, pero que todavía existe una gran desinformación, que todavía existe una carencia importante de que forme parte real en las agendas políticas y por lo tanto se hagan campañas de prevención para evitar o paliar un problema que no deja de afectar a un importante. La incidencia de problemas de salud mental en estos momentos a nivel mundial y en España es un tema preocupante. Por lo tanto, hablar de salud mental debe estar vinculado también a ejecutar acciones de prevención de este gran problema de salud, ¿no? Hay un lema que siempre utilizamos que es el que sin salud mental no hay salud. Hmm. Por lo tanto, siendo esto evidente y con las cifras que tenemos de 11 pérdidas de vida en España a consecuencia del suicidio, no siempre hablar está unido a proporcionar a la población herramientas, estrategias y campañas de prevención para evitar y un poco paliar este importante tema de salud. Yo creo que Claro. nunca es suficiente Hmm. y también considero que aunque hablar es la solución, que es el lema de nuestra campaña en los institutos para paliar el tema del suicidio, muchas veces se habla con desinformación, muchas Hmm. veces se habla incluso en exceso, formando parte de la salud mental desde el año 2020 con el COVID, como una especie de moda, ¿verdad? Una moda que no ha ido de la mano de una inversión importante para, ya te digo, ejecutar programas que hagan que la población aminore el estado emocional en el que realmente se Claro, encuentra. claro. Es decir, que el tema es importante el hablarlo, pero hay que saber lo que se habla, ¿no? Se puede contaminar la historia también, ¿no? Sí, perfectamente, sí. No solamente es saber lo que se habla, pero también reivindicar que realmente las acciones que se desarrollan en salud mental Hmm. estén dentro de, vuelvo y repito, de esas agendas políticas, de su presupuesto, y que realmente sea un tema, no porque esté de moda, como pudo haber estado de moda hablar del volcán, ¿no? Sí, Y sí, abrir los sí. telediarios, Hmm. sino que realmente se ejecuten acciones para desarrollar pues lo que la población Claro. realmente necesita. Mira, y tú que lo ves de ahí, de la otra parte, es decir, la clase política, la administración, en fin, todo esto ha tomado también cartas en el asunto con respecto a esa toma de, es decir, porque la sociedad realmente va por delante, ¿no? Va por delante en todas estas cosas, ¿no? La administración ha dado esas respuestas que tú estás comentando, se ha puesto a esa altura, ¿o no? Bueno, la administración y el tema de agendas políticas, Hmm. incorporar la salud mental, sí que se ha hecho, sí que se hace, sí que se nombra, sí que se crean partidas presupuestarias pues para intentar un poco dar respuesta a esto lo que tú comentas, ¿verdad? El tema de la demanda social. Lo que pasa es que nos queda un largo recorrido todavía. Hmm. Tampoco podemos decir que detrás de la reforma psiquiátrica de 1980 ha transcurrido muchísimo tiempo, pero lo que es verdad es que no ha venido unido de la mano de un cambio radical en cuanto a campañas, en cuanto a la promoción de esa administración pública de recursos específicos. Nosotros en Salud Mental La Palma llevamos trabajando 26 años. En esos 26 años hemos pasado por periodos distintos y hemos visto cómo la salud mental ha ido cambiando. Hmm. Desde luego que hablar de salud mental, como tú bien indicabas anteriormente, era casi impensable en un telediario y ahora se ha dado la vuelta a La la vuelta a la tortilla, tortilla. ¿no? Sí, sí. Ahora, cada telediario, Hmm. de una manera directa o una manera indirecta, se habla de la salud mental. Y al hablar de la salud mental, es el primer paso para que se desarrollen cambios, ¿verdad?
Pasa que la población también está un poco, sobre todo en la isla de La Palma, estamos todos un poco también a otras cuestiones distintas, porque no hay que olvidar que la salud mental es solo y exclusivamente cuando no hay problemas de salud mental. Desde que se instaura en la población un problema de salud mental, cualquiera de ellos recogidos en el DSM-5, ya no existe salud mental. Es como cuando hablamos de salud bucodental. Cuando ya tenemos la caries, ya no tenemos higiene bucodental, por lo tanto tenemos que ir al dentista. No esperemos a que aparezca el problema. Ya. Oye, eso es súper importante lo que acabas de comentar. Claro. El tema está antes, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros cuando comenzamos a trabajar hace muchísimo tiempo atrás, hacíamos campañas de prevención que las seguimos desarrollando en los centros educativos. Los propios compañeros y compañeras nos decían, ¿cómo vamos a prevenir los problemas de salud mental? ¿Cómo vamos a prevenir una alopecia si es genética? No es así. Los problemas de salud mental confluyen muchísimos factores. Al confluir muchos factores, no solamente la parte genética, se está comprobado que es una parte pero muy ínfima, sí que podemos abordar el resto de factores por parte de el ámbito sanitario, educativo, las migraciones públicas de diferentes enfoques, incluso el deporte, promocionar lo que es realmente la salud mental. La salud mental no es ya cuando tenemos un problema, que es cuando ya decimos, no fui al médico y me ha diagnosticado, pues a lo mejor por decirte una patología, una depresión. No, ya cuando usted tiene un diagnóstico, carece de salud mental. Entonces vamos a hacer campañas de prevención para que esa incidencia tan importante, porque date cuenta que estadísticamente el porcentaje de afectación de problemas de salud mental hace que de cada 10 personas, 6 tenga o vaya a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida. Por lo tanto, siendo así, ejecutemos programas importantes para paliar los riesgos posteriores que como fin último o como consecuencia última, y a mí es un tema que me preocupa, está el tema del suicidio. Claro. Dos cosas que te quiero preguntar. Una es, en fin, nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos, por ejemplo, las cifras que significan los suicidios, sobre todo la gente joven también. Y otra cosa que te quería comentar es que si tú antes comentabas lo del telediario y todas estas cosas, pero cuando personajes de renombre pues hablan de salud mental o cantantes o en fin, todo esto, gente que está en primera línea habla de salud mental, pues yo me imagino que todo eso ha ayudado a que se fomente y se hable del tema, ¿no? Sí, claro, pero yo te haría una pregunta y sería la siguiente. Tenemos tantas demostraciones públicas, tenemos tantos personajes públicos que realmente hablen de la salud mental, o podemos encontrar referencias en otros ámbitos de salud, como puede ser cuando hablamos del cáncer u otras patologías, porque yo realmente detecto que ni siquiera tenemos esos abanderados para hablar de salud mental. Salud mental está tan estigmatizada, salud mental genera tanto rechazo social, que incluso a la hora de el movimiento en primera persona, porque es así la denominación que se le da cuando las personas que tienen problemas de salud mental en primera persona son las que ejecutan acciones de promocionar la salud mental, veo carencias importantes. Lo mismo que también veo carencias a la hora de promocionar campañas de prevención, porque si estadísticamente perdemos en España 11 vidas cada día por el tema del suicidio, yo me pregunto que dónde están las campañas preventivas, como pueden ser las campañas preventivas para los accidentes de tráfico, cuando estadísticamente la incidencia de cifras de muerte asociadas a accidentes de tráfico también es ínfimamente inferior que cuando hablamos de los problemas de salud mental. No creo que tengamos tanto protagonismo público a la hora de exponer situaciones, porque creo que también las propias personas con problemas de salud mental que querrían ser movimiento en primera persona ponen en una balanza y saben a lo que se exponen, y se exponen realmente a ese rechazo social que todavía hoy y que seguirá siendo así. Qué tremendo, generan los problemas de salud mental. Qué tremendo lo que estás diciendo, es decir, encima, claro, lo tengo y no me atrevo a exponerlo porque, ¿sabes? Es un problema. Mira, 11 diarios, 11 personas diarias que se suicidan, ¿no? Sí. Esa es la media.
Es verdad, no hay campañas de sensibilización en ese sentido. Sí, Esa única campaña es cuando alguien famoso, el famoseo y tal, pues le pasa algo de eso, y entonces parece que se habla, sí, tienes razón, pero no hay una campaña de mentalización, de trabajo, ¿no? Incluso hablando de trabajo, para conseguir trabajo, cualquier historia de esta, el hecho de que ya estés tocado con el tema de la salud mental es un gran problema, ¿no? por supuesto que sí, para conseguir trabajo, pero en todas las escalas, o sea, no solamente en salud mental, sino que en cualquier escala tenemos problemas para conseguir trabajo, porque realmente Sí. es una situación complicada. Bueno, Cuanto se más agrava con esto, ¿no? Claro, exacto, es un agravante, por claro, supuesto que sí, un agravante importante, sí. claro, claro. Mira, una cosa, cuéntame, ¿dónde hacen el programa Mariposa? Cuéntame un poco la historia, porque me parece interesante. Bien, mira, nosotros llevamos medios de comunicación desde hace muchísimo tiempo. Nuestra andadura comenzó con un programa denominado Mentalízate en Onda Cero, donde estuvimos 5 años. Tras este primer episodio, pues nada, comenzamos nuestra cuarta temporada, que es la de este año, terminando ya, que estamos terminando la cuarta temporada, de Mariposa en Radio 7.7, que es una iniciativa pues de Salud Mental La Palma, conjuntamente con la emisora de radio, con Radio 7.7, que es una emisora concienciada con todos los temas sociales. Y lo que hacemos en este programa es tratar todos aquellos aspectos que nos parecen transversales en salud mental. ¿Qué significa? Significa que la salud mental está inmersa en todos los ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, podemos hablar de salud mental unido al deporte, podemos hablar de salud mental unido a la educación, de salud mental unida a cualquier cuestión, violencia de género, mujer. No existe ningún ámbito de nuestra vida que esté aislado de nuestro bienestar personal. Por lo tanto, es un programa dinámico donde pues damos un poco de voz a las acciones desarrolladas en la isla, fuera de la isla también, y a esos protagonistas que tampoco están en la isla, ni siquiera en Canarias, muchas veces en territorio peninsular, que nos pueden aportar una visión de mejora de qué se puede hacer realmente para mejorar, bueno, el estado psicoemocional de los palmeros y palmeras, que no hay que olvidar que estamos todavía inmersos en una situación compleja, socioeconómica complicada, unida a unas vivencias y unas familias que lo siguen pasando realmente mal, porque las secuelas en salud mental no son secuelas de un accidente. ¿Y cómo se vivió en ese? No cicatrizan tan pronto. Claro, ¿y cómo se vivió? Yo me imagino ahora que estás poniendo el foco ahí, ¿no? En el tema de cómo se pudo vivir a nivel de salud mental cuando el tema del volcán, por ejemplo, ¿no? Cómo fue tremendo, ¿no? Sí, sigue siendo tremendo, pero es verdad que existe un cambio. No es lo mismo el run del temblor y de esa erupción bueno. ¿Y cómo se vivía la gente que tenía problemas? ¿Cómo lo vivían? ¿Cómo lo vivías tú de cerca? ¿Cómo los veías? ¿Qué hacían? Realmente la gente nos tocó casualmente que en el barrio del Paraíso estaban los miembros fundadores. El barrio Paraíso es el primer barrio que pulverizó el volcán, y los fundadores de Salud Mental en 1998, la gran mayoría, pertenecen al barrio del Paraíso, ese barrio que ya hoy no existe, ¿no? Y bueno, el comportamiento de todos ellos muchas veces es asombroso, como las personas con problemas de salud mental o con discapacidad o personas vulnerables son un ejemplo, ¿verdad? Son un ejemplo, porque yo creo que el estar inmersos en dificultad continua desde siempre les hace ser personas resilientes realmente. Pero bueno, yo creo que las consecuencias reales de lo que es el volcán es como cuando tenemos esperanza de que se terminase el volcán. El volcán terminó, la erupción terminó y luego vino la esperanza de esa reconstrucción. Muchas de las familias y muchas de las que están aquí, porque hay otras muchas que se han marchado de la isla de La Palma, ¿verdad? Siguen inmersas realmente en un problema y en un conflicto de duelo. Ellos mismos ahora, con esto de Valencia, de la gala de Valencia, han vuelto, ¿no?, a la palestra de nuevo. La Palma está abriendo y cerrando telediarios unidos con el tema de Valencia, de los ciudadanos de allá. Nos ponen como ejemplo de lo que puede pasar también en Valencia, no solamente a nivel psicológico ni emocional, sino también a nivel socioeconómico, de respuesta de la administración pública. Y de nuevo me alegra ver cómo muchas personas de nuevo están recobrando la voz,
una voz que estaba ahí como, ¿no?, un poco adormecida, para contar sus historias, porque la terapia realmente comienza con la palabra, y me alegra verlo, me alegra que se haya retomado el tema, que puedan hablar conjuntamente en esos medios de comunicación con esos ciudadanos de Valencia y que se escuche de nuevo al que realmente lo está pasando mal. Has dicho tantas cosas tan interesantes, tan importantes, ¿no? Porque yo creo que después de que, fíjate, ahora vuelve otra vez por el tema de Valencia, ¿no? Que al fin y al cabo, pues ellos están pasándolo ahora, ¿no? Pero aquí, desgraciadamente, cuando las cámaras se fueron de la plaza de Tajuya, pues allí ya se acabó de hablar, ¿no? Sin embargo, me queda mucho, en fin, lo que estás comentando de la capacidad de resiliencia que tienen, ¿no? Y me dices que son ejemplos, ¿no? Que son ejemplos, que quizá somos nosotros mismos los que, yo qué sé, bueno, porque todos tenemos un problema, mayor o menor, ¿no? Sí, todos lo tenemos, ¿no? Pero sí es verdad que esa capacidad de resiliencia me parece muy interesante el asunto. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de, con Laura Rojas, que se desplazó a La Palma, hablar de pueblo palmero, pueblo resiliente, y queda claro y queda palpable y se demuestra con todos tantos ejemplos que salen en prensa, ¿no?, en medios audiovisuales, dando su experiencia y hablando de cómo siguen su día a día. Hay gente incluso que está reconstruyendo su casa, empezando de nuevo desde cero. Si eso no es ser resiliente, no podemos buscar un ejemplo mayor de resiliencia, ¿no? Empezar desde cero con todas las dificultades añadidas, económicas, sociales, y a eso le tenemos que unir, por supuesto, emocionales. Entonces queda claro y palpable de que, bueno, que la resiliencia forma parte del ser humano y que es un ejemplo. Maripaz, yo creo que, no sé dónde escuché yo el otro día la frase que decía que hemos cometido tantos errores en la enseñanza, ¿no?, que ya es hora de que empezáramos a enseñar otras cosas, ¿no? Prácticas y reales. Es decir, por ejemplo, antes estabas tú comentando lo de los centros educativos y tal, porque no enseñamos cómo resiliencia, que tenemos que, ¿sabes?, ir trabajando todo el tema de la salud mental, que nos afecta a todos, que, ¿sabes?, ir enseñando ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué el sistema no funciona en ese sentido? Porque estamos hablando de cosas lógicas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, hagamos de la ciudadanía una ciudadanía fuerte, pues yo te pongo como ejemplo el tema de los adolescentes. Los adolescentes actualmente pasan por un proceso de frustración importante, y las autolesiones que estamos trabajando nosotros con los centros educativos ya de secundaria forman parte del día a día del docente, ¿no? Entonces, el desquebrajamiento de lo que es los problemas de salud mental en edad infanto-juvenil es algo que no se había visto antes, jamás. La sociedad está cambiando, son muchos de los factores, ¿verdad? ¿Te refieres a esas autoagresiones o qué? ¿O en general? La autolesión es una autoagresión, por supuesto. El joven que no sabe, no tiene las herramientas, no las tiene adquiridas para desarrollar y llevar la frustración y manejar las situaciones complejas, entonces yo te hablo de autolesión, que sí. Sí. Pero dice que ese es que se va más ahora que antes. Por supuesto, sí, mira, vamos a ver. Cuando hablamos de cifras del suicidio en España, tenemos que hablar de una franja complicada de edad nunca vista, que es la franja desde los 14 hasta los 19 años. ¿Qué pasa? Que estadísticamente esa era una franja de edad que estaba solapada, estaba a lo mejor poco estudiada, por no decir que... Pero la realidad es que los problemas de salud mental están haciéndose mella. La incidencia en esa franja de edad es la que más ha aumentado. Por lo tanto, como tú bien dices, aparte de conocimiento académico en esos centros educativos con los cuales trabajamos en 17 centros, hay que realizarlo para dar herramientas al docente, a la familia y a los propios jóvenes para que realmente puedan desarrollar una vida, pues... Herramientas, exacto, herramientas. Esa es la palabra clave, herramientas. Que al no tenerlas, pues acaban en autoseleccionándose y todo este tipo de cosas, claro. Herramientas. Qué interesante el tema. Yo creo que tendríamos que aprender tantas cosas y la propia sociedad, reflexionar acerca de eso, ¿no? Me parece tremendo. Y en esa franja de edad, fíjate. Y que ya luego depende mucho lo que pasa ahí, lo que puede pasar. ¿Tú crees que después también tiene, por ejemplo, una repercusión más adelante
por ejemplo, a pesar, cuando vayan pasando más tiempo, lo que en ese momento de esa edad no se dio una solución, digamos. Por supuesto, mira, nosotros cuando siempre argumentamos por qué desarrollar programas de prevención, lo hacemos también justamente por esto. Mira, cuando un problema de salud mental llega a nuestras vidas, que un problema de salud mental no es una enfermedad mental, sino un problema que puede ser un problema, un episodio puntual, claro. Si no conseguimos haber aprendido o que nos ayuden en el proceso con esas herramientas para poder saltar el obstáculo y seguir avanzando, vamos a tener adultos cuando pasen 15 o 16 años o 17 años más avanzados, adultos con un problema de salud mental crónico, es decir, un problema de salud mental crónico que pudo ser evitado a través de programas de prevención, atención psicológica, atención psiquiátrica, atención psicoinfantil, ¿no? Hablando de esta franja de edad, qué necesario, importante es poder frenar esos episodios puntuales, porque son puntuales en estas edades, para evitar que el adulto del mañana sea el que tenga instaurada un problema de salud mental crónico y entonces sí sea necesario psicofármacos, una vida mermada y entonces sí esas residencias para un adulto que es incapaz de cuidar de sí mismo. Es mucho más rentable, mucho más sociable, mucho más de todo es promocionar campañas de prevención, porque si podemos evitar el daño que ocasiona este tipo de episodios en los jóvenes, no existe mejor inversión tener una sociedad lo más sana posible y unos adultos lo más sanos posible. Es que hoy en día, por ejemplo... Pero dejamos que crezca la caries, que antes comentabas. Claro, es que hoy en día, por ejemplo, es fácil hablar de cualquier campaña de prevención, pero cuando hablamos de lo realmente importante parece como que estamos hablando de algo etéreo, porque los problemas de salud mental no son tangibles, no se ven. Por lo tanto, hablar de salud mental es más una cuestión de lo que tú hablabas antes, de trabajar en valores, de trabajar en estado de emociones, y no estamos acostumbrados a hablar de emociones. Maripaz, ¿y qué dirías tú a gente que posiblemente nos esté escuchando ahora y que pueda pensar que esta sociedad ya no es la de antes, que esta sociedad no es la de luchar, etcétera, que ya no se lucha de esa manera, que esta sociedad es blanda y como consecuencia de eso, de estos temas? ¿Tú qué dices? Bueno, pues yo estoy totalmente en desacuerdo con que la sociedad es blanda o no sé cuántas cuestiones ha dicho. Sí, bueno, sabes a lo que me refiero, ¿no? Que a veces dicen, no, esto es muy blando y la gente no se adapta porque no está acostumbrada a encontrarse con los problemas. No, el ser humano se adapta absolutamente a todo, genéticamente nuestra evolución hace que el ser humano se adapte a todas las circunstancias y para nada estoy de acuerdo con que la sociedad sea catalogada de esa manera. Yo pienso que tenemos muchísimas cosas buenas a favor, existen mejoras importantísimas, pues porque es como cuando, por ejemplo, hablamos del uso de la tecnología. Todo lo que sea mal uso en todos los ámbitos, desde luego es algo negativo, pero cuando el uso es correcto, los logros, los triunfos, los avances son importantes. Total. En salud mental ocurre lo mismo. Tenemos una juventud totalmente preparada, conectada, pero bueno, existen carencias importantes de esos valores, que quizás ahí podamos entendernos mejor, de esos valores que hemos perdido un poco también a través de lo que hemos vivenciado en 4 años, a través del COVID, de la pandemia, ¿no? Entonces, todo ese reflejo, todas esas secuelas, hay que hacer una importante labor para que en los centros educativos y en la familia volvamos a trabajar en equipo, socializar, y trabajar con aspectos importantes que hemos perdido, ¿no? El cara a cara, la comunicación, la relación social, todo eso, ¿no? La relación social. Pero a veces da la impresión, digo, no sé si coincides conmigo, que casi que la sociedad va en el sentido contrario, ¿no? Más individualismo, más cerramiento en los aparatos, más, ¿no? Y justamente lo que hace falta es todo lo contrario, lo que tú estás comentando. Sí, y también un poco la imagen que se quiera dar de la sociedad que tenemos, porque realmente si usamos los cambios que se están produciendo para algo en positivo, date cuenta que los jóvenes incluso pueden estar hablando con jóvenes de otros países en otros idiomas. Impensable, ¿verdad? Impensable. Hace muy poco. Pero es que incluso ellos se hacen sus videojuegos propios y se hablan en varios idiomas. O sea, tenemos unos jóvenes
con altas capacidades. Que tenemos que aprender nosotros de ellos, ¿sabes? Exactamente. Tenemos que aprender nosotros. Claro, porque cuando pensamos que el joven debe estar inmerso en el campo, en la agricultura o la ganadería, bueno, vale, el que le guste, pero la sociedad también tiene que ver que ese joven que sabe ya a lo mejor con 13 años hablar 2 idiomas y los maneja a través del uso de la tecnología, del buen uso de la tecnología, con anterioridad no lo hubiésemos tenido. Entonces, creo que siempre el enfoque debe ser positivo para hablar de todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y que el mensaje siempre que tiene que ser positivo, porque en salud mental es muy importante que el mensaje sea siempre en positivo, jamás en negativo. Tenemos una alta incidencia de personas con depresión. Qué importante es esos mensajes continuos para que ellos mismos encuentren esa resiliencia, esa fortaleza para salir adelante. Mira, una cosa, por ejemplo, se me ocurre a mí pensar que las campañas electorales, que ahí esto hay que sacarlo, yo me imagino que eso sí lo llevas tú más cercano, lo ves, suelen llevar campañas en realidad los partidos políticos y donde hablen y donde lleven programas para la salud mental. Pues la verdad es que no. No. En campañas, en agendas políticas, se lleva todo aquello que dé más puntos. Y la salud mental, hasta el día de hoy, no es un tema vendible, no es un tema agradable. Como si nadie hubiera pasado, ¿no? Como si nadie precisamente hubiera tenido una depresión, algo. O sea, todo el mundo lo hemos tenido. Precisamente por la imagen negativa que siempre se asocia a la salud mental. Desde el momento que la salud mental sea y tenga lo que es realmente una imagen positiva de lo que significa los problemas de salud mental, lo que significa tener salud mental, entonces será un tema atractivo que se podrá llevar en las campañas políticas como un tema más. Exacto. Si ya llevar sanidad es complicado, porque existen demasiadas patologías y cada uno le parece que su patología es la más importante, háblese de cualquiera de ellas, a todo el mundo que tiene un problema de un ámbito o de otro le parece que su problema es el más importante. Pues bueno, si ya es complicado hablar de sanidad, hablar de un tema psicosanitario como es la salud mental es tan complejo que lo más importante siempre, por eso tenemos el programa Mariposa y otros muchos, porque nosotros hacemos un incipiente trabajo en medios de comunicación y precisamente lo hacemos porque consideramos que de lo que no se habla no existe. Qué importante, por lo tanto, es dar voz y que se cambie un poco la visión. Desde que el tema de salud mental sea algo positivo, de autocuidado, de mejorar nuestra calidad de vida, de que estos niños y estas niñas y estos adolescentes vivan mejor, más felices, será atractivo. Se pondrá en esas campañas políticas y la gente que estará más concienciada lo tendrá en cuenta. Pero sigamos entonces promocionando, hablando y dando voz a la salud mental. Total. Maripaz, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas y gracias por esta lección magistral que acabas de decir, porque no solamente está en el contenido de lo que has dicho, sino bajo mi punto de vista de la manera que lo has expresado, porque lo vives total y eso se nota, tú lo sabes. Tú sabes que eso se nota totalmente a la hora de hablarlo. Gracias y vamos a finalizar con esa frase que dijiste antes. Sin salud mental no hay salud, ¿no es así? Es así. Si analizamos la frase, si tenemos todos los medios materiales a nuestra disposición, pero no tenemos la energía, si no tenemos las ganas de vivir, porque es lo que adolece a las personas con problemas de salud mental. Los problemas de salud mental están inmersos en esa falta de visión de futuro, de esa incertidumbre. Qué importante es que entendamos que aun teniéndolo todo, si no tenemos salud mental, en realidad no tenemos nada. ¿Y cuántos problemas que sería para otro diálogo, no? Claro, no, otro día te llamo, otro día te hablamos. Claro. Mira, ¿sabes cuál podría ser un tema interesante? Por ejemplo, otro día, y podemos continuar hablando. A veces tú estás comentando, dice, cuando a veces tenemos, hay un motivo que hace que tengamos tal problema, ¿no? O sea, pasa un mal momento porque tengo problemas y lo detectas, pero otra vez, como tú estás diciendo ahora, dice, pero a veces cuando no tenemos problemas, no tenemos de qué y lo tenemos, ¿qué pasa? ¿Sabes? Sí, yo solamente... tengo trabajo, tengo casa, tengo familia, tengo no sé qué, y tengo una depresión impresionante, por ejemplo. Sí, y yo solamente también ya finalizo diciendo que detrás de los problemas de salud mental existen la causa, el motivo principal de problemas de salud importantes físicos, ¿verdad?
Es que el remate final. Qué importante la salud mental porque rige muchísimas patologías demostradas físicas. Por lo tanto, cuidemos la salud mental. Uf, ese tema que acabas de tocar, mira, yo te llamo, eso lo dejamos para otro día. Te llamo y seguimos conversando, que me encantó, Seguimos ¿vale? conversando, muy bien. Venga, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chao, chao. Chao, Gracias, hasta otra, chao. Qué interesante. Bueno, pues nos vamos con la